Hola mis estudiantes de séptimo grado, saludo para ustedes y para sus familias. Bienvenidos a este encuentro virtual donde vamos a estar trabajando la temática correspondiente a la guía número 6 en la asignatura de entorno. Les recuerdo mi nombre, la docente Tatiana Almeida. En este día, la temática que vamos a trabajar es la configuración electrónica, pero como la hemos dividido en dos secciones, hoy vamos a trabajar la introducción a la configuración electrónica y más adelante trabajaremos el desarrollo de la temática como tal y los ejercicios prácticos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como se los indiqué en la página, en la guía, vamos en la página 119 de nuestro libro de contenidos. Pero inicialmente vamos a recordar cuáles son esas partículas subatómicas que vamos a tener en cuenta para poder hacer la distribución electrónica. ¿Listo? Entonces, según el modelo atómico actual, podemos encontrar tres principales partículas subatómicas, las cuales son, en el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones, y alrededor de ese núcleo encontramos a los electrones, ¿verdad? Dispuestos a manera como de nube de electrones. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a demostrar cómo se relacionan de forma cuantitativa esas partículas y qué tan importantes son y que, para poder realizar la configuración electrónica. ¿Listo? Esa va a ser nuestra conclusión al final de esta presentación. Bueno, empecemos por la primera relación y lo conocemos como número atómico, cuyo símbolo es la letra Z mayúscula, quien fue analizada o fue dada a conocer por el científico Moseley, ¿verdad? Físico inglés Moseley, quien a través de sus experimentos pudo establecer lo siguiente, que el número atómico se define como la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo, ¿verdad? Pero entonces, cuando ese átomo es eléctricamente neutro, es decir, no está combinado con otro, ese número atómico, que es el número de protones, aquí está, que se relaciona de esta manera, P de protones, y este signo positivo es porque la carga de los protones es positivo. Entonces, como les decía, en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, como se podrán dar cuenta, de esa manera se relacionan los protones y los neutrones dentro de un átomo. Existe ahí una igualdad. Electrones, carga negativa, protones, carga positiva, y ahí está como que esa fuerza de atracción que están en constante pelea ahí para mantener la estabilidad y la neutralidad del átomo. Listo. La otra relación tiene que ver con el número de masa. Y este número de masa, que se representa con la letra A mayúscula, se define como la suma del número de protones más el número de neutrones. Bueno, teniendo esta formulita, podemos relacionar también, la podemos relacionar con el número atómico. ¿De qué manera? Si ya sabemos que el número de protones es el mismo número atómico, entonces yo reemplazo aquí a Z por número de protones. ¿Listo? ¿Y cómo nos queda? Que el número de masa es igual a Z más N. Y ustedes dirán, ¿qué es N? N significa número de neutrones. ¿Listo? Número de neutrones. Miremos un ejemplo. Aquí, con el oxígeno. Si yo sé que el número atómico del oxígeno es 8, ¿qué valor tengo? Tengo el valor de ¿qué? De los protones. Es decir, tengo 8 protones. Ahora, cuando yo a esos protones le sumo los 8 neutrones, ¿qué número me va a dar? Me va a dar 16.
¿Por qué? Porque 8 más 8, ¿cuánto va a dar? 16. Y ese 16, ¿qué es? El número de masa. Y de esa manera podemos ir relacionando nuestras partículas subatómicas. Ahora, yo quiero que analicemos qué tan importante es el número atómico. Y para eso les tengo la siguiente imagen. Y es esta herramienta importante que la vamos a tener muy en cuenta de aquí en adelante. La tabla periódica nos está demostrando qué tan importante es conocer el número atómico de cualquier elemento. Aquí, como se lo estoy señalando, acá arriba está un poco más claro. Cada uno de los símbolos del elemento en la tabla periódica tiene varios números que nos proporcionan información. Nosotros nos tenemos que ubicar en este momento en el número atómico porque es el tema que estamos tratando. Entonces, como se pueden dar cuenta en la tabla periódica, el número atómico corresponde a la posición de cada uno de los elementos que están aquí organizados. Mírenlo de esta manera. Hidrógeno, 1, miren la posición. Helio, 2. Litio, 3. Berilio, 4. Boro, 5. Y así sucesivamente, siguiendo el orden de ¿quién? Del número atómico. Entonces, miren lo importante que es conocer el número atómico. Ahora, vámonos a esta gráfica. En esta gráfica les voy a relacionar, o de esta manera se pueden representar los átomos de cualquier elemento. ¿Qué se representa cada una de estas letras? X es el símbolo de elemento, puede ser cualquiera. A, como les había dicho anteriormente, es el número másico o el número de masa que se halla sumando los protones más los neutrones. Z, número atómico, que es el mismo número de protones. Ojo, tengan en cuenta esto porque ustedes en algunos ejercicios van a encontrar el número con los valores, estos dos valores, y ustedes ya saben a qué corresponden. Y por eso se los voy a mostrar a continuación. ¿Vieron? Aquí tenemos el símbolo, tenemos el número de masa y tenemos el número atómico. Entonces, vamos a relacionar estos valores en la siguiente tabla, teniendo en cuenta algunos ejemplos. Vamos a mirar, aquí tenemos 3 elementos y aquí tenemos los símbolos de los elementos. Adicionalmente a eso, como ya yo les mostré este ejemplo, cada uno de estos cuadritos me está proporcionando el número de masa y el número atómico de cada uno de estos elementos, al igual que su símbolo. Entonces, yo me adelanté un poquito aquí en la tabla, solamente vamos a hacer los 2 primeros ejercicios y ustedes lo pueden continuar en casa. ¿Listo? Entonces, escandio, símbolo SC, número atómico 21. Vamos a hacer el ejercicio con este primero, si es verdad que corresponde a la posición en la tabla periódica. Vámonos al número 21. Aquí está, escandio 21, símbolo SC. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Continuemos con nuestra tabla. Aquí tenemos que completar esta tabla. Nos piden que hallemos los protones, los electrones y los neutrones de estos ejemplos. Aquí ya yo me adelanté al primero, pero vamos a hacer los otros dos. Analicemos entonces. Vamos a hallar primero el número de protones, pero estas son las relaciones que podemos establecer o las operaciones que podemos establecer con digamos que con cada uno de esta información, como el número atómico, como el número de masa, etc. A ver, si ya yo tengo el número atómico, que es Z, inmediatamente ya yo sé que puedo tener el número de protones. Aquí lo tenemos, número de protones para el escandio sería 21. ¿Por qué 21? Porque es igual al número atómico. ¿Hasta ahí vamos claros? Ok. Ahora, vamos a hallar el número de electrones. Pero a mí me dice esta relación
que el número de electrones es igual al número de protones. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo debo colocar aquí 21 también. ¿Hasta ahí vamos claros? Listo. Ahora hallemos al número de neutrones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de esta manera. Como ya sabemos que el número de masa se halla con el número de protones más el número de neutrones, yo reemplazo el valor que ya conozco aquí. El número másico, el número de masa, lo reemplazo por Z. ¿Cómo así? Nos quedaría que el número de neutrones es igual a la masa atómica o al número de masa menos el número atómico. Entonces, ¿qué números tendríamos que restar? ¿Qué valor tiene A para el escándalo? 45. Vamos a hacerlo mentalmente. ¿Cuál es el número atómico del escandio? 21. ¿Qué tenemos que restar? A 41 le tenemos que restar ¿cuánto? 21. ¿Y cuál es el valor que nos queda? 24. Entendido esa parte, vamos a hacerlo con el segundo ejemplo, con el sodio. El sodio tiene un número atómico de 11. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene también 11 protones y que tiene 11 electrones, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde saqué esos valores? Lo repito, que el número de protones es igual al número atómico. Aquí está. El número de electrones es igual al número de protones. Aquí está. Ahora hallemos el número de masa o el número másico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a restarle al número másico, que es 23, le vamos a restar 11. Vamos a hacerlo mentalmente. 23 menos 11, ¿cuánto sería? 2. Y miren ustedes cómo se hallan fácilmente esos valores. Vamos a hacer el último porque yo necesito que a ustedes les quede claro para que puedan resolver su quiz. Ahora vamos con el neón. ¿Cuál sería el número de protones del neón? Háganlo mentalmente. ¿Sería cuánto? 10, porque ese es su número atómico. ¿Cuál sería el número de electrones? 10, porque es igual al número de ¿por qué 10? Porque el número de electrones es igual al número de protones. Ahora, el número de neutrones, le restamos al número másico, que es 22, le restamos el número atómico, que es 10. ¿Cuánto nos quedaría? 12. Y de esta manera, chicos, hemos encontrado la relación que existe entre las partículas subatómicas, las relaciones cuantitativas entre las partículas subatómicas. Ahora, si nos vamos a nuestro tema, que es la configuración electrónica, ¿por qué debemos tener en cuenta el número atómico? Porque en la tabla periódica no tenemos como tal el número de electrones, ¿verdad? Para yo hacer la configuración electrónica. Pero sí tenemos el número de protones y ya yo sé que el número de protones es igual al número de electrones. Chicos, cuando en la próxima clase vayamos a mirar la configuración electrónica viene de electrones. Y la configuración es hacer un reparto, ¿verdad?, de los electrones en cada uno de los niveles de energía que existen. En la próxima clase vamos a tocar este tema para no confundirnos y que nos quede claramente. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro. Esta información deben tenerla en cuenta porque van a hacer un quiz que va a ser la evidencia de esta temática. ¿Listo? Les deseo un excelente día. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Y recuerden que tenemos que ser muy responsables con el cumplimiento de todas las actividades y que ustedes pueden hacerlo por plataforma, por correo o por WhatsApp. Lo importante es cumplir. ¿Listo? Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Los queremos mucho. Chao.